Si te gusta comer arroz, ¿te gustaría comer arroz? Ahora, la pregunta más importante que es la siguiente. Si eres diabético y quieres comer arroz, entonces necesitas ver este video hasta el final. Si tienes alguna duda sobre cómo lidiar con este tipo de alimentos, no la dieta, volviendo al control de los diabéticos. Fíjate conmigo, que lo aprendes muy rápido después de la vinita. Hola personales, saldaciones metabólicas. Guilherme Marchesini. Por aquí. Soy dosinologista y me dedico a ayudar a los diabéticos a alcanzar mucho mejor estos resultados con su doenza, o mucho menos remedios que usas hoy en día, o solo se usas hoy en día. No es en base al suplemento que podrás ayudar a tu conocimiento. Tienes que parar de ser engañado primero, se interesar del asunto y buscar sus propias soluciones. Ahora, la mitad puede salir de la casa. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver el BBB, porque no puedo darme todo en la boca. No puedo dar más chica para ti. Tienes que pensar y entender. Las soluciones no son 100% iguales para todos. Dicho eso, si estás interesado en ver cuál es, dale un like, no cuesta nada. Ya que pagará para ver, paga con un like. ¿Qué tal? Se inscriba en el canal, compartid y vamos. Siguiente. Sobre el diabetes y el arroz, que es el asunto de este video, es importante prestar el siguiente. Quiero que ustedes perciban una cosa. En realidad, este video no puede ser solo sobre el arroz. El arroz, así como los primos, el trigo, por ejemplo, es un alimento más presente en la historia humana que el arroz y el trigo. El trigo está hasta en la Biblia. El pueblo estaba dividiendo el pan más de 2000 años. Y el arroz, todo el mundo sabe que es el alimento, que es el principal de varias culturas, principalmente en la procedencia. Después de que llegó aquí en Brasil y se convirtió, querido también, durante milenios, de la humanidad como el arroz. ¿Por qué ahora la historia podría haber mudado? Porque ahora, estas comidas se vuelven problemas. Sé que hay mucha teoría de la conspiración. Vamos a hablar para ti que ahora tienes el glúteo. Vamos a hablar para ti que el arroz es transgénico. Probablemente no es nada de eso, ¿sabes? Probablemente no fue la comida. Yo necesito que ustedes, pacientes y profesionales de salud, se despliegan el óleo de la comida. No que dejará de mirar a la comida. Pero necesitas ver que quien quiebra para una persona este jornado diabético no es el alimento. Quien está quebrado es el metabolismo de ella. Es la forma como el cuerpo de ella procesa este alimento. Pueden ser excelentes ejemplos de eso. Comidas que hoy, cuando son diabéticos, hacen reconocidamente, no hay duda más, hacen mucho mal para ti, en el sentido de que te llevan la glicosa a las alturas, hagan un trabajo gigante para desplegar, tienen que tomar mucho remedio, pero no siempre fue así. En su juventud, algunos años atrás, en su infancia, comías estas cosas y no sucedió nada. No eres diabético, no tenías remedios, no tenías problemas. ¿Qué sucedió en el medio del camino? ¿Verdad de que fue la comida de nuevo? Vos se mudó. Vos se creó dificultades en el procesamiento de supercomidas comunes. De todo esto, volviendo al tema que usted quiere escuchar, que es el arroz, ¿cómo vamos a hacer para establecer este negocio? En mi opinión, la mejor manera de hacer esto es con números. Y hay dos tipos de números que tendrás que usar. Primero, ahora prepararé una tabla para ustedes. Vamos a comparar un tipo de arroz con otro, porque la primera cosa que las personas hacen, a lo largo, es una pena que sea así. No sé si ustedes saben, pero creo que el video más visto de este canal, el más de 600,000 visualizaciones, es sobre arroz, y es uno de los videos que más ustedes mandan comentarios. Y yo fui a ver, ¿y sabe cuál es la pregunta más común que ustedes me hicieron en ese video? Dr. Guilherme va a sustituir el arroz ¿por qué? Vamos a cambiar el arroz por el integral. Vamos a cambiar el arroz por el parboilizado. Vamos a cambiar el arroz por el arroz de la India. El que se llama el arroz negro, el arroz vermelho, el arroz... ¿Qué tipo es eso? Toda semana hay una moda nueva. Hay alguien vendiendo un arroz diferente, especial, importado, caro para ustedes. ¿Es esa su solución? Entonces, vamos a los números. Vamos a intentar ver en los números cuáles son las diferencias entre este montón de tipos de arroz. Vamos a ver si mostrando, consigue entender esto. Consigue entender mejor todas estas informaciones o la baja aplicativas de grasa para hacer eso. Por ejemplo, si colocar diario alimentar en cualquier aplicativo, en cualquier loja de aplicativos de su celular, van a aparecer un montón de diversos que anotan las cosas que comas y te dan una tabla nutricional o alimento isolado o hasta la refeición combinada. Si preguntas a Google, también va a aparecer la misma cosa. Fue así que lo hice, ¿vale? Entonces, vamos a ver. No sé si ustedes saben, pero el arroz cocido es un arroz básicamente encharcado. Entonces, se le hace muy molengo. Lo que pasa es que está bien pasado. Él se ha quedado más tiempo en contacto con el agua. Está más encharcado y hay más agua a menos arroz.
Si tienen un arroz al dente que quedó poco tiempo en el agua, es más duro porque está más próximo del arroz seco. No le daba tiempo de enchargar tanto. Para filtrar estas diferencias, voy a hablar del arroz seco, el que se lo saca antes de cocinar. Ah, pero no como así, pues no sé el punto que comas también. Entonces, vamos a hablar del seco y adaptamos al resto combinado. Vamos a ver. Arroz blanco. Arroz blanco, seco, cru, solo para que tengamos parámetro, ¿vale? Tiene 80 gramos de amido para cada 100 gramos de arroz. Ah, pero 100 gramos de arroz es mucho arroz, especialmente después de ir para la panela. Ok, pero es solo para comparar. Primera información, 80% de lo que pones en la panela, o en el plato, o en el garfo, va a ser o amido, que es azúcar. Amido es una corriente de glicosas, que va a subir su diabetes, lo que hace loco en su barriga, con más o menos agua. En este caso, aquí tiene poco agua. Entonces 80% de lo que comas es azúcar. Puedes pensar que es un plato de salsa, el cuerpo en la silla como sobremesa. No voy a discutir más eso. Después me digas, ¿qué piensas de un alimento que es 8% azúcar? Y me digas cómo es que el cuerpo en la silla. Pero esto es química, ¿vale? No hay mucha discusión sobre eso. Ahí alguien manda. Vos se habla así, no. Pero el arroz blanco tiene un índice glicémico muy alto. El arroz blanco es muy ruim. Está industrializado, todos son. El buen mismo es el arroz integral seco. A lo contrario, de 80 gramos de carbohidrato, como el hermano blanco, va a tener la bagatela de 78 gramos. A lo contrario, de 80 gramos de amido, tiene 78 gramos. Ahí me digas, 1 gramo de fibra más en 100 gramos y 2 gramos de amido a menos en 100 gramos. ¿Será que esto va a hacer tanta diferencia así? ¿Será que esa es la salvación de su labor? Comenta para mí aquí en los comentarios. Si tú piensas que eso será la solución de tus problemas, si el precio que paga por este arroz, y repárate, no estoy hablando de los reais, estoy hablando del gusto, que la mayoría de las personas tendrán de pensar, que es peor que el otro, es ruim. Entonces comer este arroz, poner la vida, va a resolver tu diabetes. Si crees que va a subir menos de su oblicuoso, ¿tú crees que el índice glicémico de él es tan diferente así, con 1 grama de fibra más? Para resolver la parada, está bueno, ¿no? Hay gente que es más inocente, acreditando en todo lo que aparece en Internet. Yo paré de acreditar hace un tiempo. Pero vamos a continuar. Comenta para mí otro arroz que tú quieres que yo diga en este vídeo. Un otro tipo de arroz que vas a encontrar en los mercados de la mundo afuera es el arroz parboilizado. Voy a contar un secreto para ti. Este arroz, me disculpe, pero es una engana. Parboilizado, si es una traducción de un término inglés que no existe en portugués, que es parboil. Es tipo un precocimiento. Fue fermentado antes de ir al saco. Entonces es cocido y después es seco de nuevo. ¿Y por qué es hecho así? Primero, es el mismo arroz. Segundo, es dicho que tiene más vitaminas, que tiene más esto, que es un arroz mucho mejor. En la calidad, etcétera, etcétera y tal. En la tabela, 100 gramos de arroz, parboilizado, seco cru, tiene 80 gramos de carbohidratos, 80 gramos de amido, 80 gramos de glicósmico. No tiene fibra más, no tiene nada más. Él solo fue arreglado, solo fue arreglado. ¿Es eso que crees que va a salvar su diabetes? ¿Que va a hacer su glicósmico menos? Es cierto, el mismo arroz arreglado. Ahí tienes innúmeros otros. La lista continúa. Esos son más difíciles de encontrar. Estos son más modos. Los que aprovechan son más raros para, ¿verdad?, crear una hora de arroz especiales. Pero en el fondo es todo grano. Un grano extremadamente rico en amido. Ah, pero conté en proteínas. Conté en una parte de proteína de 12, 15 de arroz. ¿Verdad? De amido. Entonces no vale decir que es fuente de proteína, porque es muy poco. Así como menos, vale decir que es fuente de fibra, porque es muy poco. Si usted quiere comer fibra, comer arroz, se va a sentir de amido. Su diabetes va a 600, ¿verdad? Entonces no compensa para la persona. En vez de 80 gramos de carbohidrato, a cada 100 gramos de arroz, usted va a tener ahí las tabelas. Divergen un poco, fica un poco diferente, depende de dónde se ve. Pero chuta ahí, 70 gramos de carbohidrato, y un poco menos, tiene. El ex, la cuestión, es que es mucho más parecido que diferente. Además de ser caro, además de tener un gusto diferente, además de ser muchas cosas. Porque quiero que aprenda a hacer esta busca, porque entonces, si usted tiene algún arroz especial ahí, usted puede buscar en el Google, puede comentar aquí abajo. Hasta que en el próximo video, yo comento más. Y más un detalle, ya que estamos hablando de arroz aquí, quiero hablar de una moda de Internet, que es lo siguiente. Mucha gente promete al paciente, para ustedes diabéticos, que si cocinar el arroz, dejar en la heladera durante la noche y recorrer el día siguiente,
es otra cosa, es otro producto. El X. La cuestión aquí, pesual, es una palabra mágica. La promesa es la siguiente. Es dicho que cuando hace este proceso de cocinar, esfriar y recorrer el día siguiente, usted muda la estructura química del arroz, creando amido resistente. Resistente, en el caso de la digestión. Entonces, una parte de la amida se transformaría en fibra, que no es digestiva, no va a ser absorbida y no va a ser aglicosa. ¿Es verdad que esto pasa? Primera pregunta. Sí, es verdad. Pero hay una pregunta mágica que necesita ver en la secuencia. ¿Cuánto de la amida es transformada en fibra? Porque no sé si usted sabe, fibra es simplemente un carbohidrato que no podemos digestir. Entonces, ¿cuánto de este arroz va a ser transformado en fibra y va a pasar por el intestino sin ser absorbido? Y no sé de hablar de respuesta. No tengo muchos datos sobre eso. Pero si es tan bueno así, usted va a perceber en su sangre, usted va a comer un plato de arroz, chelo de arroz blanco, y va a ver el tamaño de la subida que su diabetes tiene en 2 horas después, la primera agarfada. Un tiempo después, algunos días después, usted hace el arroz arreglado, come la misma cantidad y compara las fibras para ver si es mucho menos. Mucha gente me pregunta, yo recomiendo a todos que ellos mismos testen. La respuesta que recibo es que nadie está muy empolgado. Con esto, no. Pero si usted quiera testar a usted mismo, solo cuidado para comparar. El mismo plato, sí. Un EU que las personas hacen, como la que come arroz, macarrón, aceite y si esto se queso, en un día y hace el arroz arreglado y come con salada. No sirve, ¿no, gente? Tiene que comparar los platos. Tiene que ser iguales. Y los acompañamientos también importan, ¿sí? No solo la cantidad, como el resto. Por la historia, me gustaría escuchar de usted la conclusión que usted saca de este montón de arroz. ¿Vas a sustituir arroz por qué? ¿Un otro arroz o otro grano? ¿Va a ser por el trigo? ¿Va a ser por el grande bico? Y ahí está. En mi cabeza no hace mucho sentido hacer este tipo de preguntas, porque ¿será que usted va a comer grande bico todo el día y el resto de la vida? ¿Seguíais a hacer con arroz? Pero la gran cuestión, no sea comer arroz o no comer arroz, pero la gran cuestión, ¿seguíais cuánto arroz pretende comer? ¿Crees que conseguiría comer menos? ¿Crees que comer menos haría bien para su diabetes? Serse como es muy diferente la cuestión. Entonces, haz sus comentarios aquí, haz sus preguntas, haz sus test. Volvamos aquí para contarte. Serse como es mucho más legal cuando entendemos que no hay que pedir de quién para nadie en la internet. Serse como ahora. ¿Usted está empoderado? ¿Crees que lo hace para responder algunas de sus preguntas? Pues sí. Es de este modo que el profesor aquí gusta. Yo le enseño a pescar. No me gusta dar pesquitas. Si eres de mi equipo, ya sabes, déjame un like para mí y se inscriba en el canal. Toda semana tenemos 2 a 3 videos nuevos. Yo si fuera, le llamaba las notificaciones, pero no se olviden que tenemos 950 videos para atrás. Quiero ver que no se revertirán. El video de Averitos, con 950 videos. Llegamos al final de más uno y te espero en el próximo. Espero que os haya gustado.